estando en niveles insoportables. Concretamente, hoy el precio de la electricidad en el mercado mayorista va a encadenar su tercera subida con un repunte del 7,6% con respecto al nivel marcado en el día de ayer, superando la cota de los 110 euros por megavatio. Vuelve así a los niveles máximos de la semana pasada. Para analizar la situación en la que se encuentra actualmente el mercado eléctrico y las posibles soluciones para reducir el precio final de la factura, tenemos ya el lujo de saludar a Juan Diego Requena, que es el portavoz de energía del principal partido de la oposición, del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados. Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, encantado de poder saludaros. Igualmente. Bueno, es una pregunta muy manida, pero a mí me gusta siempre empezar con esta pregunta cuando hablamos de lo que a electricidad se refiere y al precio de la luz concretamente, también para conocer el punto de vista de cada uno y sobre todo tratar de entender, porque es algo que yo sigo sin asimilar del todo, por qué sube tanto la luz. Bueno, es una pregunta manida, pero es una pregunta interesante. La verdad que el precio de la luz nos tiene a todos desconcertados y es verdad, y hay que irse a las cifras que estamos pagando por la producción eléctrica, cómo está casando el mercado y cuál es el conjunto de circunstancias que está haciendo que el precio de la luz suba tanto. Y suba tanto especialmente en España, ¿no? Porque es verdad, hay que recordar que estamos pagando pues un 30% más en agosto que en Alemania, un 41% más que en Bélgica, un 45% más que en Francia, un 11,8% más que en Países Bajos, Holanda. Y solamente pagamos menos que precisamente aquel país que tiene una empresa pública de energía como es Italia, que está pagando de media durante agosto 111,67 euros al megavatio y nosotros estamos por encima de los 100. Pero es verdad que son muchas las circunstancias y algunas circunstancias pueden ser fácilmente entendibles y es verdad, los precios del CO2 repercuten sobre la subida del precio de la energía, el precio del gas en el mercado del gas natural en el mercado también repercute en el precio de la energía, pero hay otras cuestiones que también repercuten en el precio de la energía y que son pues esa grasa que tiene nuestro sistema eléctrico, como son los impuestos, como son los cargos que no son propios de una política energética y sí pueden ser de una política territorial, o como son aquellos peajes pues que puede ser que también dependan proporcionalmente del precio de la energía y que al final tengamos una visión del precio sobre el precio. Las circunstancias de los mercados internacionales es obvia que puede permitir o incitar a la subida del precio, pero también es cierto que tenemos margen de maniobra para rebajar el precio de la luz, para mandar señales claras a lo que es el mercado y para mandar señales claras a nuestro pool, a nuestro sistema de generación de precios en energía eléctrica. Y esas cuestiones que son fundamentales y vitales para evitar que suba el precio de la energía, o al menos que suba tanto o más de lo que está subiendo en nuestro entorno más cercano, pues son las que podrían poner el acento en aquello contrario a lo que deseamos que está pasando. Es decir, que en lugar de que suba tanto la energía, que se contengan los precios o incluso bajen. Son muchas las circunstancias, porque además nuestro sistema eléctrico en conjunto es complejo, es muy difícil de interpretar y de entender, pero es cierto que existe margen de maniobra, y lo que no tenemos, y lo tengo que decir, es un gobierno comprometido con una transición energética, que es lo que precisamos y necesitamos. Hemos perdido una oportunidad de oro de acelerar esa reforma del sector eléctrico que propugna nuestra ley, recién aprobada ley de cambio climático, que era de cambio climático y transición energética, pero que se ha quedado solo en cambio climático. Y hay una disposición que para mí es muy reveladora de las intenciones de este gobierno, y es que la disposición final 11ª se da un plazo de 12 meses adicionales para iniciar la reforma del sector eléctrico tan necesaria. Porque tenemos un diseño de un sistema eléctrico que tiene muchos años, o tiene algunos años, sí que pues nuestra nueva forma de producir energía a través de renovables, los nuevos patrones de consumo, los nuevos objetivos medioambientales que tenemos y de reducción de CO2, pues nos hacen repensarnos cuál podría ser la situación y dónde no estamos. Y luego, pues también hay que decir que hay un interés, entre comillas, claro, y es que el gobierno precisa de ingresos vía impuestos y por eso está jugando al trilerismo político. Hace algunas medidas que sí pueden, de manera circunstancial, rebajar el precio, pero cuando te pones a hacer los cálculos finos, te das cuenta de que lo que no pagas en enero lo vas a pagar en diciembre. O sea que al final y en el cabo del año, para las economías familiares, el precio de la energía, el único que no pierde aquí es la recaudación por impuestos del gobierno.
algo de lo que nosotros, por supuesto, estamos totalmente en contra. Porque en España, además de los costes de producción de la energía, bueno, pues tenemos el canon hidráulico o los derechos de emisión del CO2, que yo, por cierto, al hilo de esto último, me he preguntado en los últimos días por qué no suprimir esos derechos, aunque sea de manera temporal. No sé si es una pregunta absurda, porque hasta qué punto es algo europeo. Un gran parque de renovables que produzca energía eólica, solar, hidráulica, etcétera, y que no dependa de los combustibles fósiles, es un tema que habría que abordar, porque si tira tanto al alza en la factura de la luz los derechos de emisión, pues no sé, igual sería bueno replanteárselo. El comercio de derechos de emisión es un comercio europeo, eso está claro. Ahora, el margen que pueda tener el gobierno, yo no soy partidario de quitar el comercio de derechos de emisión, porque es algo que ha ayudado a descarbonizarnos y además estamos viviendo una situación compleja climáticamente. Pero sí que tenemos el margen de maniobra para hacer que lo que en el año pasado pagábamos 1.100 millones de euros en el conjunto de los derechos de emisión, esos recortes que ha habido en la asignación de derechos a nuestras empresas para poder emitir, y el precio que tenemos actualmente han doblado lo que se va a recaudar por derecho de emisión. Ha pasado de 1.100 a 2.200 millones, 2.300 millones en algunas de las estimaciones. Bueno, pues ahí sí tenemos margen que en lugar de utilizar esos derechos de CO2 que sirven para la descarbonización, de utilizarlos para cualquier otra cosa, que se utilicen y se reviertan en el propio sistema eléctrico, de tal manera que permita rebajar la factura eléctrica. Si tenemos una limitación de 1.100 millones de euros al año, que es lo que podemos reintroducir en el sistema eléctrico por los derechos de emisión, oye, aumentemos ese margen y en lugar de 1.100 millones que sean 1.800, que sean 2.000 o que sea lo que se corresponda en medidas tan excepcionales como las que tenemos actualmente. Yo creo que eso es fundamental. La segunda cuestión es que la ministra habla de que necesitamos más energía renovable. Oye, yo tengo que decir que hoy, a día de hoy, el 50% de la energía que se va a producir, con muy poca eólica introducida en el sistema, es de energía renovable. Jamás en la historia de España hubo tanta energía renovable produciendo energía eléctrica como las que hay en este 2021, como las que hay en la actualidad. Por tanto, la energía renovable se va introduciendo en nuestro mix de generación de manera paulatina, de manera intensa, y cada vez son más los megavatios que se producen por energía eléctrica. Por tanto, si vamos en esa dirección, el pool final de energía eléctrica generada por energía renovable, lógicamente tendría que abaratar la energía, pero no es lo que nos evidencia que si hoy tenemos más energía renovable que nunca y tenemos los precios más elevados que nunca, es porque algo está fallando. Algo está fallando y algo no está funcionando bien. Y vuelvo a reiterar, oye, la subida del CO2 pues pueden ser un problema que tienen un beneficio medioambiental, pero a lo mejor tiene un prejuicio claro en el precio de la energía. Bueno, pues atajemos ese problema a través de los instrumentos que tenemos. Las emisiones de CO2 pueden pasar a retribuir al sistema eléctrico de tal manera que se abaraten los precios, ¿no? Y por cierto que hoy el sector de la nuclear ha asegurado que sin la asfixiante presión fiscal, esto sobre todo al hilo con lo que me comentabas al principio, que sin esa presión fiscal ellos podrían contribuir de una manera mucho más determinante a rebajar el precio final de la factura de la luz. Pues efectivamente, mira, la energía nuclear es la predecible, la más fiable, la más segura y la más estable que tenemos en nuestro mix de generación eléctrica. Y es además la que más esta izquierda pues acosa, amenaza y carga de impuestos, hay que decirlo. El impuesto nuclear o el impuesto al almacenamiento de combustible nuclear gastado son impuestos que se van sumando y además de manera constante, es decir, hay un precio casi por megavatio pues que le hace pasar serias dificultades. Si vemos que la energía nuclear, que es la que podría mantener un precio, además oferta en el mercado más generalista cero, manda diariamente sus 6.000, 7.000 megavatios al mercado, pero está tan grabada de impuestos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esta energía nuclear, de manera predecible, segura, como he dicho, de manera constante y gestionable, se fija un precio que no tenga estas distorsiones que puede tener dentro del propio mercado marginalista. Y yo comparto las reflexiones que hace en el sector nuclear, en el sentido que pueden ser una de las grandes soluciones. Quizás porque Francia pague un 45% la luz más barata que la está pagando España, sea porque tienen un buen parque nuclear que no está tan engrosado con impuestos.
O sea, entiendo que para vosotros, para el principal partido de la oposición, las soluciones a día de hoy para paliar esta situación que estamos soportando los españoles, las familias, las empresas, en general todos los usuarios y consumidores, pasan por esa reforma de calado en el sistema fiscal, ¿no? Dentro del sistema eléctrico. Efectivamente. Bueno, nosotros pero le hemos presentado en 6 ocasiones una proposición de ley o a través de comisión o incluso en el propio pleno, en el que teníamos unas pretensiones claras para momentos circunstanciales y extraordinarios, y a expensas de la reforma del sector eléctrico que propugna la ley de cambio climático, traemos unas medidas que son muy claras, que se pague por la energía que se consume, quitándole aquellos costes que no son, o aquellos cargos que no son propios del sistema. Y yo le voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Mira, cuando, por ejemplo, a los sistemas no peninsulares, es decir, lo que cuesta llevar la energía eléctrica de más, o producir energía eléctrica además en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Todo el mundo sabe que los viajes en avión a Canarias están, digamos, de alguna forma subvencionados a través de los presupuestos generales del Estado. Cuando yo compro un billete de avión de Madrid a Barcelona o a cualquier sitio de Europa, yo no pago un recargo más por esa subvención que se da a los billetes de Canarias o de Ceuta, de Melilla o de Baleares. ¿Por qué? Porque son una política territorial, no son una política energética. Bueno, pues en nuestro recibo eléctrico estamos pagando un sobrecoste de más de 700 millones de euros para los excesos de producción o el exceso de coste de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares. Pero es más, si estamos financiando con nuestro recibo el pasado, es decir, nuestro recibo no está sirviendo para descarbonizarnos a futuro, no está sirviendo para hacer un mix de generación eléctrica con menos producción de CO2 con un planeta más limpio. Estamos financiando los errores, principalmente del pasado, es decir, el déficit tarifario que casi quiebra nuestro sistema eléctrico. Estamos pagando parte o gran parte de la retribución a las renovables y a la cogeneración. Estamos pagando algunos costes que no son propios de nuestro sistema eléctrico, que están financiando el pasado. Nosotros lo hemos dicho claramente. Primero, la supresión total del 7%. ¿Por qué? Porque además es injusto. Nosotros estamos en un sistema eléctrico que es España y Portugal conjuntamente. Pagamos un diferencial de un 7% adicional con respecto a nuestros competidores portugueses. Lógicamente, una planta gemela que produzca energía eléctrica, por ejemplo, fotovoltaica, en Portugal va a producir un 7% más barato que una que lo haga en España. La segunda cuestión es quitar esos costes que son, o esos cargos que no son propios de una política energética, sino que son de una política territorial, como puedan ser los extracostes de los sistemas no peninsulares, fundamentales, y algunos otros costes que no son propios de nuestro sistema. Y con estas medidas, con estas 3 sencillas medidas, así, lo que se hace es rebajar de manera importante la luz. ¿Qué ha hecho el gobierno? Parchear, y lo tengo que decir. Ha anunciado 2 medidas. Primero, la supresión del IVA o la rebaja, del IVA del 21 al 10%. Puede tener aproximadamente un impacto de 1.000 millones, ¿vale? Y la supresión temporal del 7%. Sí. Ese es el truco, porque si el gobierno ha hecho los mismos cálculos que hemos hecho nosotros hemos hecho los cálculos de lo que está la producción eléctrica, lo que ya se había recaudado hasta la imposición o hasta la medida de la supresión del 7%, lo que se había recaudado por este concepto y lo que se va a recaudar cuando deje de tener vigencia, porque es en el tercer trimestre, estamos hablando de julio, agosto y septiembre. Bueno, pues lo que se va a recaudar hasta julio o hasta junio, más lo que se va a recaudar los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, no solamente reduce lo que se va a pagar por el 7%, sino que se aumenta en un escenario de precios como el que tenemos actualmente en 142 millones de euros, trilerismo puro. El impacto del IVA, de los 1.000 millones del IVA anuales, es que con los 1.200 millones que se pagan de más, o con los 1.100 millones de euros que se van a pagar de más por el CO2, ya queda completamente anulado y compensado. Y si además le sumamos que este año 2021, por el sobreexceso de producción eléctrica, se va a pagar mucho más, en torno a los 50-60 millones de euros de canon hidráulico, pues nos estamos dando cuenta que al final el gobierno ha hecho sus cuentas y ha dicho, oye, no pienso perder ni un céntimo de recaudación, voy a hacer un poco de trilerismo y en lugar de perder recaudación la voy a aumentar diciendo que he bajado un par de impuestos. Por tanto, es un error, ¿no? Es un error. Por eso nosotros, nuestra insistencia, y hasta en 6 ocasiones, hemos llevado la supresión del 7%, que realmente pues podría tener un impacto directo sobre la factura, porque además es un impuesto que se adiciona a los demás. Está el impuesto del IVA, está el impuesto especial eléctrico, que es el 5,1% y que se paga la factura eléctrica, están las subastas de emisiones de CO2, el impuesto a la nuclear, el impuesto al almacenamiento de combustible nuclear gastado, el canon hidráulico, etcétera. Y cuando vas dando cuenta de cuántos impuestos tiene la factura eléctrica, y pues también puede ser uno de los motivos que
principalmente encarezcan el recibo. Bueno, pues con esto último nos vamos a quedar, nos hemos quedado, valga la redundancia, sin tiempo. Es un tema muy interesante del que siempre hay que hablar y sobre todo hay que profundizar. Agradecemos muchísimo a Juan Diego Requena, portavoz de Energía del Partido Popular en el Congreso, su aportación a este asunto aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía, y le mandamos un abrazo y esperemos que repita pronto. Para la economía de